Ahora dejamos la evidencia, estamos grabando, bien. Acabo de entregar las notas a cada alumno y di indicaciones de que hicieran la prueba, los que la tienen pendiente, que también fueron nombrados, ¿ya? Y hay alumnos que también tienen pendiente prueba anterior en el segundo semestre, también realicen la prueba ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tienen un 2, ¿ya? Y el argumento de por qué puedo colocar un 2 también fue entregado. Ya, ahora vamos a esto. Si alguien no encuentra la prueba que tiene que hacer, me lo indica, excepto Antonella, que tengo que darle instrucción especial. ¿Ya? Ya. Veamos esto. Antonella, ¿se puede colocar ahí al chat? Acabo de ver que usted no me debe nada, Antonella. Si yo le dije que le debía algo, usted ya lo hizo y no se dio ni cuenta. Porque con varios alumnos me ha pasado eso. ¿Ya? Profe, Sí. cuando estábamos en clases presenciales, usted me dijo que debía 2 pruebas. Y yo le dije que una yo estaba segura que la había dado. Y hice una que debía y se me había olvidado cuál era la otra. Ya, usted tiene un 6, un 6,5 y un 7 y terminó. Ay, entonces no debo nada. No, se acabó. Ay, buena, ¿Ya? profe, gracias. Ok. Así que olvídese de eso que le dije. ¿Bien? Ya, que no me aprendo de memoria todo, por eso. Ya, aquí vamos a hacer alguna crítica a la prueba, muy sencilla. Ah, hola, Diego. Una crítica a la prueba muy sencilla, miren. Parece que está por aquí. Sí, ya. ¿Están viendo, cierto? ¿Están viendo? Sí, no debe nada. Felicito. Ya. ¿Fue a la guerra? No, no fui a la guerra, por eso de entrenamiento, uno volaba en helicóptero y todo eso. Benjamín sí yo he contado. Ya. Esta es la crítica. Tomé unos recortes al azar de cualquier curso, puede ser del A, del C, del E, pero compañeros de cualquier curso contestaron cosas como esta. ¿Ya? Una tremenda pregunta acerca de los Chicago Boys y la respuesta fueron los artífices de reforma económica que llevaron a la creación de una política de mercado. De verdad, eso es la respuesta, eso no es respuesta. ¿Ya? La respuesta tiene que ser mucho más completa. Nunca violen la regla de que la respuesta no puede ser más corta que la pregunta. ¿Ya? Nunca violen esa regla. ¿Ya? Eso no es respuesta. Esta otra. Pregunto, y aquí está el otro extremo. Este alumno, este compañero, fue a buscar la respuesta a internet, porque esto no lo escribió él. Claro, esto lo copió, pum, y lo dejó caer ahí, lo pegó. Si yo le pregunto ahora, explíqueme esto, ¿qué me va a decir ese alumno? No tiene idea. No podría explicarlo porque ustedes no hablan de esta forma. Este no es un lenguaje de ustedes. Si ya nos conocemos. ¿Ya? Por lo tanto, el alumno no es capaz por sí mismo de crear este tipo de respuesta. Lo corroboré y esto está copiado a Wikipedia. ¿Ya? No hagan eso, porque el próximo año se pone mucho más complejo, sobre todo con filosofía. No, sin nombre, porque yo no me acuerdo ni quién es. Elabora un argumento, bla, bla, bla. Respuesta, el plebiscito 1988. Ya, po, ya, si llevamos un año, pues. Esa es respuesta. Y lo otro, lenguaje. No empezábamos a escribir con mayúscula, cuenta la leyenda. El plebiscito no es con mayúscula. Ya, po, ya, que me da cosa. ¿Listo? Otra. Misma pregunta y parten respondiendo. Lo que yo me acuerdo, no, sobre todo filosofía del próximo año es la muerte, la afirmación. La respuesta es suya, según un autor, según el contenido de clase, según la clase que usted hizo, profesor, ¿ya? La respuesta es suya, apropiese de la respuesta, haga la suya y hágase responsable. Lo que yo me acuerdo, otro respondió, un día me contaron, parece que escuché por ahí, iba saliendo de la casa y escuché, no, lo que yo me acuerdo, no, nunca respondan así. Este otro compañero, lo que yo recuerdo, así como, oye, desperté y soñé que el plebiscito, no, aprovechando que esta clase es síntesis, hago esta crítica, por favor, ¿ya? Por favor. Aquí alguien se confundió mucho y esto es más aceptable, pero aquí falta estudio, no es forma de responder, faltó estudio, porque pregunto por el sí y el no, el plebiscito del 88 y me respondieron acerca del plebiscito del 80 con el sticker. ¿Ya? Entonces ahí falta estudio. ¿Ya? Ya.
Pregunta y respuesta. Para mí, o sea, es una opinión. No, yo no quiero opiniones aquí. Ya quiero un análisis. Para mí, por último, debieron encarcelar a esas personas que hicieron desaparecer a sus seres queridos. Es una opinión, no está basada en el contenido. ¿Ya? Por eso algunas notas son bajas. Otra. Tremenda pregunta. Respuesta. La mayoría de esas víctimas era gente inocente. Sí, eso está claro. Ese no es el punto. Ese punto ya quedó claro en la clase. ¿Ya? La mayoría de esas víctimas eran gente inocente. Eso ya está claro. Lo sabemos todos, por supuesto. Y la primera es con mayúscula. El daño en la dictadura militar fue muy escalofriante. Escalofriante. E inexplicable. Sí, sí tiene explicación, no es inexplicable. Fue un año de muchas muertes. De una cantidad de... ¿Fue un año de muchas muertes? ¿O 17 años de muchas muertes? ¿Cómo un año de muchas muertes? Ya ahí está. Sigo con filosofía en la crítica. Habrá filosofía más rato. ¿Ya? Ya. Listo. No es que me enoje, sino que me extraña. Porque la pregunta del millón aquí es la siguiente. Y escuchen bien esto para el próximo año, porque lo más probable es que nos sigamos viendo. Como un alumno, y por favor, si alguien se adelanta con una respuesta, me haría un gran favor. Como un alumno se enfrenta a una prueba en el computador, una prueba en línea, con todo el material disponible dentro de su computador, su teléfono, apuntes, cuadernos, todo el material, y se saca una mala nota. Claro, había una vez. Y se saca una mala nota. Porque recordemos que las pruebas son dentro de la sala de clase, sin material, sin apoyo, con un lápiz y una hoja. ¿Ya? Entonces, pensemos en alguien que se saca un 4, prueba en línea. ¿Qué nota se sacará si la prueba la hace dentro de la sala de clase? Esa es la pregunta. Samira, buenos días. Esa es la pregunta que me hago todos los días. Si alguien se saca un 4 dentro de la sala, sí, Millaray. Si alguien se saca un 4 en su casa con la prueba en línea, ¿qué nota se saca dentro de la sala de clase con un lápiz y una goma y un papel? Ahí está. Y eso va a pasar el próximo año. Un 1. Sayer lo dijo. Samira, ¿puede ponerse al chat, por favor? Antes de comenzar con la síntesis. Samira, 3, 2, 1. Samira, por ahí, llamando a Samira que acaba de entrar. Hola, Samira. Samira, recién dimos las notas y me di cuenta que usted no hizo la prueba. Yo le sugiero que en este segundo vaya a hacer la prueba, pero no se desconecte de la clase porque vamos a hacer la síntesis. ¿Ya? Le puede ser útil. Le puede servir de apoyo, pero vaya a hacer la prueba ahora. Recomendación para todos los compañeros que no han hecho la prueba, porque yo luego comienzo a poner notas 2, ¿ya? Vaya a hacer la prueba que está ahí en Moodle, evaluación sumativa 6, alumnos pendientes. Oca, éxito, que le vaya bien, ya. Segundo, por si me parten llegando, último, por si me parten llegando los correos, no voy a aceptar segunda oportunidad, no voy a dar segunda oportunidad, porque la segunda oportunidad. Perfecto, Samir, súper. Porque la segunda oportunidad estaba en hacer la tarea. Y muchos no hicieron la tarea. ¿Ya? La mayoría no hizo la tarea. Y se tuvo fe para la prueba y ahí están los resultados. Vamos entonces. Grabando, presentando. Para mí no era la prueba. Bien, Antonella. ¿Ya? Ahí está. Entonces aquí vamos a desentrañar algunas cosas que pasaron en la prueba, ¿cierto? ¿Ya? Algunas cosas que pasaron en la prueba, pero brevemente. O sea, aquí ya el que no ha hecho la prueba y escucha esta síntesis y le va mal, hoy ahí, matado, como dice una amiga mía, matado, ¿ya? 1, 2, 3 muero, 3, 2, 1 resucito, porque aquí está, pues es como irle soplando en la oreja aquí más o menos, ¿cierto? Ya. Aquí ya los fusiles se habían disparado, ¿cierto? Ya había muerto el presidente Salvador Allende, instalamos la dictadura, había que remodelar el sistema económico. Nos fuimos al siglo XVIII a buscar la explicación, profe, pero tan atrás, sí, pues acuérdense, tan atrás, ahí va don Adam Smith, arrancando, ya voy a explicar por qué, con la riqueza de las naciones debajo del brazo. Este caballero, Adam Smith, en el siglo XVIII escribe un libro, La riqueza de las naciones, que es el fundamento del liberalismo económico. ¿Ya? Él dice, miren, cuando hay un rey, un monarca absoluto, el Estado lo regula todo, incluso la economía. Entonces dice, Samira, tus lechugas, Antonella, la mitad de tus tomates,
Antonella, tus pollos, Sayén, tus gallinas, y parte cobrando impuestos. Entonces, yo quiero emprender y no puedo emprender de la mejor forma porque me están cobrando mucho impuesto. Por lo tanto, el Estado no es efectivo al momento de regular la economía. ¿Quién lo tiene que hacer? No, nadie lo tiene que hacer porque el Estado no interviene, solo vigila, crea las leyes y cobra un impuesto adecuado, ¿cierto? ¿Cuándo surge esto? Siglo XVIII, plena revolución industrial, cuando surge este capitalismo industrial, ¿ya? ¿Quién? El que fabrica el tren, el que fabrica el barco, el puerto, la línea ferroviaria, ¿cierto? Las grandes carreteras, en un momento en que hay que facilitar la expansión del capitalismo, ¿ya? Porque hay que facilitar también que el capitalismo penetre vía la expansión de esta gran burguesía industrial, ¿ya? Idea central, el Estado no interviene, solo vigila, ¿bien? Pero en la economía se mantiene esta forma, siglo XVIII, XIX, XX, son economías liberales, democracias liberales, ¿ya? Yo comercio contigo, tú comercias conmigo, me parece perfecto. El mercado se regula solo. ¿Hasta cuándo? Primera Guerra Mundial, hay una gran bonanza económica, ¿cierto? ¿Dónde? En Estados Unidos, porque su territorio no es tocado. Y además otorga préstamos que ahora son cobrados. Por lo tanto, hay una gran bonanza económica en Estados Unidos, ¿cierto? Surge el consumo, el crédito y la inversión de las personas en la bolsa de comercio de Wall Street, ¿ya? Yo compro una acción. Antonella va y compra 10 acciones de una empresa que se llama, una poco conocida, Coca-Cola. Sí, súper poco conocida. Compra 5 acciones a 100 pesos. ¿Ya? Ella se convierte en accionista minoritaria. Compra un pedacito chiquitito de Coca-Cola. Y en 5 años más ve, ¿a cuánto están las acciones? A 200. Las vendo. Las vendo y gana, no sé, se hace millonaria vendiendo con la acción. O en CCU. Perfecto. Y se hace millonaria. De esa forma la gente invertía, era la moda de la inversión. Pero ¿qué ocurre? Que las empresas, ante este gran consumo, comienzan a producir más de la cuenta, ¿ya? Y ya la gente no consume tanto. Por lo tanto, queda con un stock demasiado grande. Al mismo tiempo, esta señal se pasa a la población, a las personas, y las personas entonces deciden vender sus acciones, porque ya no son tan rentables. Y cuando las van a vender todo en masa, justamente mucho stock veía. Cuando hay y corren a vender las acciones en masa, pero como venden muchas acciones a un mismo tiempo, las acciones no valen nada. No valen nada. Por lo tanto, la bolsa cae, se desploma, despidos masivos, hambre, miseria en Estados Unidos, baja el consumo, no, la economía queda por el suelo. Justamente, brillante, Diego. Esto ya claro, Antonella se fue a la quiebra. Por lo tanto, a alguien se le ocurre una idea. Presidente de Estados Unidos, a ver, ideas, ¿qué hacemos? Keynes, economista inglés, dice, presidente, la solución es la siguiente. El Estado se tiene que hacer cargo prácticamente de todo. El Estado tiene que crear empleo. El Estado tiene que crear empresas. Se va a volver Estado empresario y va a intervenir en todas esas áreas claves de la economía. Como el Estado va a dar empleo, vamos a pagar un sueldo chico, chiquitito, pequeñito, pero con ese dinero la gente va a poder comenzar a consumir de nuevo. Y la empresa va a tener la señal de que tiene que comenzar nuevamente a producir, a manufacturar. Perfecto. Y comienzan a despegar otra vez de la crisis. Pero esta crisis no pasa en un año ni en dos. Van a pasar varios años. Por lo tanto, golpea a Chile tremendamente, país más afectado. Solución. Miremos a Estados Unidos cómo lo está haciendo. Ya. El Estado acá en Chile también se va a hacer cargo de todo, ¿cierto? De las áreas clave, gratis, ¿cierto? Sistemas universales de salud, de vivienda, de educación, ¿ya? Y además vamos a cambiar el modelo económico por el modelo EASY que vimos una temporada anterior, industrialización por sustitución de importación, ¿ya? Nosotros queremos dejar de depender de la importación. ¿De qué? De ese resorte, de esa tuerca, de ese chip. ¿Ya? Ya no queremos hacer eso. Nosotros lo vamos a crear acá a través de 2 etapas. Una etapa en que vamos primero a fabricar ropa, zapatos, electrodomésticos y después grandes electrodomésticos, maquinaria agrícola. Vamos a pasar a una segunda etapa que nunca se concretó. Ese era el plan. ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar todo esto? Estado de bienestar, donde el Estado se hace cargo de todas las áreas claves de manera universal de las personas. El Estado es el que crea empresa, el Estado es el que crea empleo y llega donde el privado no puede llegar o en conjunto con el privado.
¿ya? Por eso es que ahí Adam Smith arranca, corre por su vida, ¿ya? Porque ya no quieren sus ideas liberales, ¿bien? Pero esto dura en Chile la década del 30, 40, 50, pensemos 30, 40 gobiernos radicales, luego 50, 60, los proyectos políticos que no se complementaban entre sí, ¿cierto? ¿Y esto cuándo termina? Con la dictadura militar. O sea, le pone fin al estado de bienestar porque ese gobierno del presidente Salvador Allende dicen que ya estaba en crisis, el estado de bienestar está en crisis, no puede mantener el mismo gasto fiscal en las personas con todo gratuito, por lo tanto, ¿cómo lo solucionamos? Volvamos la vuelta a Carnero, volvamos entonces a las ideas liberales, que el Estado no intervenga, porque estábamos gastando mucho. ¿Qué va a hacer el Estado ahora? Solo va a vigilar. Tremenda vuelta que nos dimos. ¿Bien? Ya. La historia de este ascenso del liberalismo con la guerra del Yom Kippur se la saben de memoria, así como la historia de la leche, más o menos, de repetitiva que la ha hecho el profe. Una guerra en Medio Oriente, Israel con algunos países árabes, Israel gana. Los países árabes, sentidos por la derrota, dicen, le vamos a cortar el suministro de petróleo a todos los países que ayudaron a Israel, entre esos Estados Unidos. Como Estados Unidos deja de recibir ese abastecimiento de petróleo, nuevamente se produce ese año una crisis económica. Todos los precios suben, ¿ya? En Estados Unidos porque todo funciona con petróleo. Como siempre dice el profesor, las lechugas no se van solas a la feria, se van en un camión. Si sube el petróleo, si escasea el petróleo, sube de precio el petróleo, y como sube de precio el petróleo, todo sube. Ya. Esta es la crisis en la que cae Estados Unidos en el 73, ¿ya? Y que va a poner fin al estado de bienestar. Porque primero en Estados Unidos se preguntan, ¿cómo salimos de esta crisis? Ya se nos ocurrió algo. El estado de bienestar está en crisis. Ya no podemos seguir gastando esa cantidad de dinero en las personas ni el Estado se puede hacer cargo de las áreas clave. Volvamos a las ideas económicas liberales del siglo XVIII. Esa es la solución. Por lo tanto, el Estado pierde protagonismo y el mercado gana protagonismo. Ahora usted quiere salud, vaya a pedírsela al privado. ¿Quiere educación? Vaya a pedírsela al privado. ¿Quiere una casa? Postula el subsidio. El Estado le va a poner 200 UF y el resto, por supuesto, señora, lo paga usted. ¿Ya? Así avanzamos a las teorías económicas liberales. Esto pone fin al estado de bienestar, ¿ya? Y surge el estado subsidiario, donde usted va a pagar un poquito, un copago así se llama, y el Estado le va a pagar el resto. Ya está. ¿Cómo penetra esto en Chile? Ya. Golpe de Estado, 1973. La gente no anda preocupada del modelo económico, anda preocupado de la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, aquí, pregunta de la prueba, dice, la respuesta más o menos decía que había penetrado así. En la década de los 50, Plan Chile. Oye, mira esos destacados alumnos de economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mandémoslos a Estados Unidos, a la Universidad de Chicago, a estudiar, ya, posgrado. Ellos llegan allá a Estados Unidos y estudian políticas liberales, ya, estudian con Milton Friedman. Regresan a Chile y se convierten en profesores de una nueva generación, ¿cierto?, de alumnos. ¿Cómo se va a denominar a todo ese gran grupo? Los Chicago Boys. ¿Por qué? Porque fueron a estudiar políticas liberales económicas a Estados Unidos. ¿Ya? Cuando se instala ya la dictadura, le encargan a esta gente que construya un libro, ahí está, el ladrillo, con las bases de la política económica del gobierno militar chileno, hoy día diríamos dictadura, ¿cierto? Y ellos entregan así un libraco con pura hoja de papel roneo, sin editar, al gobierno, ¿ya? Y esas son las bases, esos son los lineamientos, esa es la Biblia, mediante la cual penetra este modelo económico liberal en Chile. Y esa explicación era así de sencilla, ¿ya? Los tres ejes mediante los cuales penetra este nuevo modelo económico en Chile, recordemos que atrás queda este Estado empresario, protector de bienestar, que ya no da resultado, está agotado en la década del 70 producto de la grave crisis económica. Recordemos la fila, las colas, la HAP, decreto 520, a Antonella cuando le cerraron la lechería, a Diego cuando le cerraron la fábrica de café y se la expropiaron, ¿cierto? Recordemos todo eso, ya.
Todo eso hay que remediarlo. ¿De qué forma? Gobierno de Salvador Allende, oye, estaticémoslo todo, todo a manos del Estado. No, dice este nuevo modelo. Privaticemos todo, que el privado se haga cargo de todo. Por lo tanto, privado, ¿usted se va a colocar con una ISAPRE para entregar salud? Por supuesto, ahí está. Oiga, usted con la AFP, por supuesto, ahí está. Usted va a controlar las pensiones. ¿Y usted va a crear un colegio privado? Sí. ¿Y usted una universidad privada? Por supuesto, ahí está. No hay ningún problema. Usted me va a pagar el impuesto. El Estado solo vigila que se cumpla la ley. Vamos a controlar el gasto público. Señora, caballero, porque ya no puedo tener el mismo gasto fiscal en todos ustedes. Ya nada va a ser gratis. ¿Ya? Porque los vamos a reducir el gasto fiscal porque la inflación es mucha. ¿Porque era mucha? Porque era dinero ficticio. Estábamos imprimiendo papel moneda y ya sabemos lo que pasa, ¿cierto? Y vamos a hacer una reforma tributaria. Vamos a crear algo que se llama IVA. ¿Les suena? Ya. Impuesto al valor agregado. 19% para recaudar impuestos. Es decir, cada compra que hacemos hoy en día, hasta comprar el pan, se le cargan 19 pesos cada 100 pesos. Y eso lo pagamos todo cada vez que adquirimos un bien o un servicio. Y esto surge en dictadura. ¿Ya? Esto se comienza a agotar, se comienza a acabar, ¿cierto? Vimos el modelo económico, ahora vamos al tema político. La dictadura, como tal, llega a su fin. Un día esto tuvo que acabar, ¿cierto? Ya, ¿cómo acabó? Recordemos el contexto. Wait, please. Vámonos a Europa. Unión Soviética, ¿cierto? Recordemos el mundo bipolar, la Guerra Fría. Entonces, este país, Unión Soviética, más parece un imperio. Es tremendo país, ¿ya? Que además tiene bajo su órbita, bajo su alero, a otras naciones, ¿cierto? Todas socialistas. Bien, usted que es tan grande, que está en una grave crisis económica. Claro, Diego, al más puro estilo 007, James Bond, ¿cierto? Justamente. Ah, tiene que sustentar un tremendo imperio, por lo tanto tiene graves problemas económicos. Graves problemas económicos, sí, es tremendo país, lo vimos en el mapa. Por lo tanto, este caballero que está acá, el de la manchita, que es el presidente en la década de los 80, Mikhail Gorbachev, dice, oye, pero miren para allá. Los países que eligieron el capitalismo están triunfando, les va bien, son exitosos, son poderosos económicamente. ¿No será que tenemos que hacer reformas? Esto lo vimos en un capítulo. Avanzar hacia un libre mercado, liberalizar el comercio, a proponer el emprendimiento, facilitarlo. Ya, hagamos eso. ¿Cómo se va a llamar eso? Perestroika, reformación, reforma. Poco a poco, liberar el comercio. Porque recordemos que allá los medios de producción están en manos del Estado. Usted no se podía comprar ni un terreno, ni un taxi. Todo estaba en manos del Estado. Bien, ya. Por otro lado, dicen, oye, en lo político también estamos en crisis porque todos nos están mirando y todos recuerdan los crímenes del estalinismo, o sea, entre 10, 20 millones de muertos. Por lo tanto, ya no hay que tener presos políticos, ya no hay que matar gente de un balazo en la nuca, ni hay que mandar gente a trabajar hasta morir allá a Siberia, al Gulag, a un campo de concentración por pensar distinto que nosotros. Todo eso está mal, así que lo vamos a cambiar con una reforma que se va a llamar Glasnost. Bien, ante toda esta grave crisis de la Unión Soviética, que no era el país tan poderoso que decía ser, ¿ya? Estados Unidos está mirando desde allá, desde el norte, y dice, gané, yo gané la Guerra Fría, no disparé ni un tiro, y gané. Miren la Unión Soviética, en el suelo, miren lo que queda de la bandera, ya no queda nada, ¿ya? Por lo tanto, todos ustedes allá abajo, paisillos de Latinoamérica, dictaduras militares de derecha que yo sustentaba, ya no las necesito, porque la Unión Soviética ya no va a poder penetrar, porque ¿con qué ropa? Si mírenla, si no le queda nada, está en el suelo, está en una gravísima crisis. Por lo tanto, ustedes tienen que transitar a la democracia. Ya está bueno de dictadura, no es lo que se lleva, no es la moda, no está in, ¿ya? Así de sencillo. Así que yo voy a comenzar a presionarlo a todos ustedes para que ahora sean democracias. Ya está. Y ahí está el comienzo del fin. Países vecinos también presionan a Chile. Argentina ya había transitado a la democracia del 83, producto de la derrota en la guerra de las Falklands. Recordemos eso. Bien, este es el primer indicio. Sigamos. Chile, además de la presión internacional por parte de Estados Unidos, también tiene la condena de organismos internacionales. Recordemos que mucha gente se fue de Chile exiliada. Sí, antes que me maten aquí, me voy a otro país. Por lo tanto,
Esta gente que está en otros países conduce una resistencia, pero una resistencia muy tácita, muy de bajo perfil. ¿A través de qué? De afiches, de dar a conocer en esos países lo que ocurre en Chile. Nos están matando, nos están torturando, nos están desapareciendo, ¿ya? Se desprestigia nuevamente ante Estados Unidos ya por el año 76. Este caballero, Orlando Letelier, fue ministro de Allende. Él se fue exiliado de Chile y condujo la resistencia de Estados Unidos. Un día se subió a su auto con su secretaria, Ronnie Moffett, y el auto tenía una bomba que estalló al darle contacto. Por lo tanto, se acusa a Chile de haber asesinado no solamente a un ciudadano chileno en territorio norteamericano, sino que a una ciudadana norteamericana. Por lo tanto, ya hay un primer indicio de problema con Estados Unidos, ¿ya? Y además tenemos, miren por favor ahí esos afiches espectaculares, en los que se da a conocer lo que está pasando en Chile a otros países. Tenemos también problemas diplomáticos con Argentina. En 1978 casi fuimos a la guerra el 23 de diciembre de ese país por la posesión de estas 3 islas, Picton, Nueva y Lennox. Su profesor estuvo en esas 3 islas una vez, ¿ya? Y afortunadamente intervino el Papa y no hubo ningún tipo de conflicto bélico, pero estuvimos a punto. Aquí nuevamente tocamos la guerra del Yom Kippur. Ya no voy a explicar eso, no se preocupen, no me pongan esa cara. Ya, no voy a explicar eso. Sino que producto de esta grave crisis del petróleo en Estados Unidos, ya lo expliqué, 73, ya, dejen eso en pausa. El 73 al mismo tiempo sabemos que es la dictadura. Y con los años, al pasar los años 70 y entrar los 80, se produce una bonanza económica en Chile. Se resucitó una especie de milagro del que hablan los economistas. ¿Ya? Y aprendimos lo que era el crédito. ¿Ya? Y aprendimos lo que era el consumo. Y aprendimos lo que era el shopping center. Hoy ya diríamos el mall, ¿cierto? El mismo lugar en el que compramos un helado, papas fritas, Coca-Cola, hamburguesa, una tele y un refrigerador. Ya, y una caja fósforo. ¿Ya? Y todo se compra en el mismo lugar. No conocíamos eso. ¿Ya? Y ahí están las tiendas, miren, 130 tiendas, 1900 estacionamientos, ¿no? Supermercado Almac, Parque Arauco. ¿Ya? Y me acuerdo cuando era chiquitito. Entonces, no veíamos venir la crisis que estaba por llegar. El DECA, sí, me acuerdo. Porque en Estados Unidos la crisis ya había llegado. Y aquí en Chile estábamos resurgiendo, ¿cierto? Por lo tanto, cuando la crisis, que ya había aparecido en Estados Unidos, llega a Chile, ya era tarde. Estábamos endeudados. Como clase media, estábamos muy endeudados por el crédito, pero como país también, porque todavía estamos pagando préstamos de cuando quisimos industrializarnos con el modelo Easy y no había dado resultado. Por lo tanto, ahora que Estados Unidos estaba en crisis, nos dijo, Latinoamérica, no les compro más materias primas, no hay más préstamos porque yo estoy en crisis. Entonces ahora ese préstamo que pagábamos 5, ahora comenzamos a pagar 15. ¿Ya? Los ingresos se desploman, gran cantidad de cesantía, problemas económicos, pero terrible. Y el que más afectado era la clase media, porque la clase media al mismo tiempo había sido el que más se había endeudado. Siempre la clase media, ¿con qué funciona? Con el crédito, con la bicicleta, ¿cierto? Que no sepa qué es la bicicleta, después me preguntan economía. Bien, y llegamos a esto. Si ustedes creen que esto es nuevo, esto es tan viejo como el hilo negro, tan viejo como la guerra, ¿ya? Olla común en una población durante la crisis económica y el niñito no se alcanzó a cambiar ni uniforme, venía llegando al colegio con hambre seguramente y está ahí haciendo la guardia para sacar su platito de, ¿qué será? Cazuela, poroto, lenteja, algo así será. Y miren la casa, por favor. Ya, pero el niño ahí impecable. Miren la casa, no tiene ni ventana, no tiene ni puerta, y el niño ahí impecable, para revista del director, ahí llegando del colegio. ¿Eh? Pobre pero limpio. Y ahí también otra olla común, ese típico choquero de bandido que había ahí, siempre estaba ahí, todo negro, una cortina de huerta, claro, podría ser, ¿cierto? Una cortina de huerta, yo tuve. Y piso tierra también. Ahí está la típica olla negra, la tetera negra, toda tiznada, que está todo el día ahí con el agua caliente para el que quiera servirse un tecito. ¿Ya? Ahí está, ya. Entonces, ante todos estos factores,
ya la gente empieza a perderlo todo, hasta el miedo, la gente comienza a salir a la calle, grandes protestas en Parque O'Higgins. Esto partía de manera pacífica, pero siempre terminaba mal, terminaba muy mal con las protestas, ya, con muertos y heridos, grandes jornadas de protesta, y se llamaba de esta forma: no compre nada, no envíe los niños al colegio, toque la bocina, haga asamblea, encienda todos los artefactos eléctricos a la misma hora en el mismo lugar para agotar la energía eléctrica, y eran formas de protestar, ¿ya? Ahí también lo tenemos. También se rearticula la oposición en diferentes niveles, desde la Alianza Democrática, por ejemplo, que propone rechazar la violencia, o sea, que se acabe el gobierno de Pinochet, pero no por la vía violenta. Luego el Movimiento Democrático Popular, que dice sí, pero también aquí hay que incluir las acciones políticas y la insurrección, hasta lo más radical, que son grupos armados. Y aquí tenemos que destacar, pregunta la prueba, el frente, ¿cierto? Ya, al profe le gusta decir el frente, ya, es el frente. Y movimiento paramilitar, guerrillero, radical, de izquierda, y que está a favor de la lucha armada. El resto, Cajón del Maipo, aquí viene la lámina, ¿cierto? El resto, sí, pero son complementos y no va a pasar nada. O me refiero al resto, a votaciones, las instituciones, la democracia, no da resultado. La única forma aquí es por la vía armada, tal como lo leímos en la fuente del Congreso de Chillán, 1967, ¿cierto? Que decía, la lucha armada será aceptada, ¿cierto? Lo leímos, ¿se acuerdan? Yo creo que se acuerdan. Incluso el Frente llega a introducir un arsenal que es detectado por la Fuerza Armada, ¿cierto? En el norte, aquí en Carrizal Bajo, cerca de Huasco, ¿ya? Y ahí está parte del arsenal, ahí se ven gran cantidad de fusiles M16. Fueron capturados este armamento, toneladas de armamento. La bandera al frente, y como dice de Diego, ataque a tiros contra Pinochet, Cajón del Maipo, ¿cierto? Cuesta el Melocotón, curva el Melocotón. Ahí fue emboscado, lo intentaban asesinar, por supuesto, y solamente tuvo una herida en una mano, no le pasó nada gracias a la maniobra que hizo el conductor, que inmediatamente ¡pum!, se echó hacia atrás y regresó. Una herida muy leve, pero desafortunadamente murieron escoltas de él. Sí, claro, claro. Y otro quedó debajo del auto, un carabinero, que fue el que más resistió, quedó debajo de un auto con 5 balazos y sobrevivió. Tabra Checura, si a alguien le interesa el tema, hay una entrevista que le hacen en YouTube que es buenísima. Está en YouTube la entrevista a ese carabinero ya retirado, hoy día tiene un montón de años. Y al que le interesa el tema lo busca así como Tabra, como Tavra, Tabra Checura, son los apellidos de él, y una entrevista muy buena, él cuenta lo que pasó. Hasta en el fútbol, ¿cierto? Que se vaya Pinochet. Bueno, y esto, ante toda esta presión, ¿cierto? Tiene que terminar. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan ustedes que en 1980 el plebiscito dijo, aprobamos esta constitución con el sticker, ¿cierto? Ahí sí con el sticker, pero también dijeron, y el general Pinochet va a ser el presidente por los próximos 8 años, ya, del 80 al 88, 8 años. Por lo tanto, la misma constitución dice que hay que ir a un plebiscito. Vamos al plebiscito, pero la oposición dice, a ver, pero espérate, no queremos que pase lo mismo. Por supuesto, Diego, justamente de esta forma que estamos explicando, le asignaba 8 años más, y aquí se cumplen los 8 años, tal como dice Diego. Y la oposición dice, ay, pero espérate, no queremos otro plebiscito como el del sticker. No, no. Lo que queremos es un plebiscito de verdad, que nadie pueda cuestionar. Así que formemos el Tribunal Calificador de Elecciones, garantías mínimas, Tricel. ¿Para qué? Para que sea transparente y veamos que nadie se robe la urna, nadie viole los sellos, nadie queme los votos, nadie los rompa, nadie le haga una rayita de más ahí a la opción sí. ¿Ya? Vamos a tener registros electorales para no colocarle el sticker porque la gente votaba allá, 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 ¿cierto? Vamos a tener registros electorales donde la gente se va a poder inscribir, ¿ya? Ley de partidos políticos, porque si no, ¿quién va a hacer la propaganda política? ¿Va a ser propaganda política solamente el sí? No, también tiene que ser el no. Y también traigamos observadores internacionales, ¿cierto? Para que esto sea lo más transparente posible y estén ahí súper vigilantes. ¿Cómo termina esto? Ya sabemos, triunfa el no, 55% versus el sí, con un 44%. Adiós general, adiós carnaval, corrió solo, llegó segundo, así lo anunciaba la prensa de la época, ¿cierto? Ya. Un año después, ya que dijimos no a la continuación de
del general Pinochet como presidente de la República, hay que hacer elecciones, ¿cierto? Y vamos a elecciones. ¿Quiénes son los candidatos? Don Francisco Javier Errázuriz Talavera, hombre de palabra, dice ahí, que representaba al sector empresarial de centro derecha. Hernán Vigi es el hombre, era la continuación del general Pinochet, pero por la vía democrática, la opción de derecha. Y la opción de centro izquierda, que era el presidente, el candidato en ese momento, Patricio Elwin, demócrata cristiano. Ya sabemos el resultado, gana don Patricio Elwin con un 55.2% de los votos. Bien, y eres el presidente de la transición, ahí está el general Pinochet entregándole la banda presidencial, ¿cierto? ¿Ya? Y ya sabemos también de qué forma se lleva a cabo su gobierno. Su gobierno es la transición. Pensemos que veníamos de 17 años de dictadura y ahora estamos transitando la democracia. Sí, eso está grabado. Si uno ve la grabación de donde aparece esta foto, voy a explicar lo que señala Diego, que, no, que esa información no la tengo tan así como él la dice, pero se ve en la imagen. El general Pinochet se saca la banda, es la banda presidencial. Y abajo tiene algo así como una medalla, para describirlo, que se llama la piocha de O'Higgins. Y se ve que él se la saca, ¿ya? Yo no he investigado por qué. Se la saca. Le saca la piocha de O'Higgins a la banda, ¿ya? Y ahí se la entrega a Patricio Aylwin. ¿Podrá ser porque representaba que gobernaba un militar? Probablemente. Y Patricio Aylwin era un civil, probablemente, ¿ya? Tendría que investigar, como diría un profe que yo tuve, ¿ya? Los lineamientos de Patricio Aylwin, presidente de la transición, qué difícil. Si veníamos de 17 años de dictadura, ahora vamos a la democracia, ¿cómo se hacían las cosas? Además que sabemos que el general Pinochet no se va a su casa a regar las plantas, sigue siendo comandante en jefe del ejército, ¿ya? Y por lo tanto va a ser un gobierno muy difícil, pero que igualmente se va a trazar objetivos. Fortalecer la democracia, porque no teníamos, garantizar nuevamente libertad y derecho a las personas, poder transitar libremente por la calle, libertad de prensa, poder gritar lo que yo quiera en la plaza, ¿cierto? Reabrir las instituciones democráticas como el Congreso, que no teníamos, ¿cierto? Y ahí está el sistema binominal que aprendimos en clase. Por supuesto, la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Mantener el crecimiento económico y sostener el crecimiento económico en el tiempo, ¿ya? Ya vamos a ver en otra clase por qué hay que hacer eso y de qué manera se hace. Y además aumentar el gasto social, ¿ya? Porque recordemos que con el Estado subsidiario no había mayor gasto en las personas. Y finalmente desarticular a los grupos políticos armados, como el Frente, ¿ya? Y la mejor forma en que nos podemos dar cuenta que el Frente seguía actuando es el asesinato de Jaime Guzmán, senador de la República, elegido democráticamente, ideólogo de la Constitución de 1980. Él fue asesinado por el Frente, ¿ya? Por lo tanto, bueno, hay que dejar las armas, de poner la arma y sigue trabajando solamente mediante la política, pero ya no de manera armada, ¿bien? Ese punto, la búsqueda de justicia y reparación, estaba en la prueba y aquí está toda la explicación. Se conformaron una serie de comisiones, ¿cierto? Rettig, Valer, una continuación de la comisión Rettig, que buscaban investigar los diferentes casos de violación a los derechos humanos. Rettig principalmente asesinatos y Valer principalmente prisión política y tortura, ¿ya? Y se llegó ahí a un número en que habría que sumar 2279 más 899, que el número sería el número aproximado de muertos, aproximado, porque nunca vamos a saber en realidad cuántos fueron. Recordemos que a muchos de los cadáveres fueron retirados de donde se habían enterrado en secreto para no entregar los cadáveres a las personas. Y luego esos cadáveres fueron retirados y arrojados al mar en una operación que se llamó retiro de televisores para no dejar evidencia de los asesinatos. Pero aún así se encontraron muchos cuerpos. Recordemos esta entrevista terrible que está en YouTube. Y al general Pinochet le dicen, bueno, ¿qué opina de que se hayan encontrado dos cuerpos en una tumba? Y él responde, pero qué economía más grande, señorita. O sea, como burlándose, ¿cierto? De la situación, cuando todos sabíamos que lo que ocurría eran que se habían encontrado cuerpos, cadáveres de asesinados durante la dictadura. ¿A qué obstáculo se le opone? La ley de amnistía, ¿cierto? Que es este gran perdonazo para quienes habían violado los derechos humanos entre el año 73 y el 78.
¿ya? Perdonazo, no se les puede enjuiciar. Aún así, algunos militares sí fueron a juicio y fueron encarcelados, como por ejemplo el general Manuel Contreras, director de la DINA y de la CNI. ¿Ya? A 500 y tantos años de cárcel, él murió en la cárcel. ¿Ya? Ya. Y aquí viene la síntesis de la síntesis, ¿cierto? Vamos. Transitamos la democracia mediante el plebiscito, gana la opción no, hay que elegir un nuevo presidente de la República. Es elegido entonces un año después el presidente Patricio Aylwin, ¿ya? Es el presidente de la transición y asume en 1990 hasta 1994. Pero él se va a ver con una serie de problemas para poder avanzar en todas las políticas públicas que quiere aplicar, sobre todo en cuanto a justicia y reparación. Porque recordemos el caso de los Pinocheques. El general Pinochet entregó unos cheques a su hijo para pagar unas deudas, pero eso era corrupción, malversación de fondos. Cuando se intentó investigar el caso, vamos recordando, los generales fueron llamados al Ministerio de Defensa en tenida de combate y todos los militares se acuartelaron. ¿Ya? Y eso fue una señal. Exactamente. Antonella, y eso que señala Antonella es lo que ocurre después, porque esto es el 90. ¿Ya? Y esto es la primera señal, no investiguen. Esto es el 90 y esto se llama, pasó a la historia como el ejercicio de enlace, porque decían, no, sí, un ejercicio de enlace, pero la señal era clara, no investiguen a mi hijo. Y lo que dice Antonella, miren ahí por favor, es esto, porque 3 años después, el 93, dicen, vamos a investigar de nuevo al hijo del general Pinochet, y la señal nuevamente, ahí está, y ahí está lo que dice Antonella. Y yo siempre digo, ¿qué hace este caballero acá con un lanzacohete? ¿A quién le va a disparar con un lanzacohete, por favor, afuera de la Moneda? ¿Aquí quedan los tanques de Minecraft? No, no sé, ¿a quién? Pero está con un lanzacohetes, son fuerzas especiales, están con boina negra, contenida de mimetismo y rodean la Moneda, como dice Antonella. Por lo tanto, aquí ya se deja de investigar. Ante la democracia que está en riesgo, se deja de investigar. Esta imagen hace alusión al momento en que Patricio Aylwin pide perdón. ¿Ya? Patricio Aylwin pide perdón a los familiares por las violaciones a los derechos humanos. Ya él, como presidente de la República, realiza esa acción. La tercera costaba 160 pesos. Ahí está. Ya. Ya. Saltamos al 2005, vamos a dar un salto grande, ¿cierto? Para ir cerrando el proceso, porque hay gente que dice que cuando se realizan estas grandes reformas a la Constitución en el año 2005, aquí, entonces, aquí se produce el gran cambio. Claro, aquí se produce un segundo momento, aquí transitamos a la democracia, porque dicen, ya la Constitución no es la de Pinochet, es otra Constitución. Miren, tremendos cambios que realizamos, grandes reformas, por lo tanto ya no es la Constitución de Pinochet. Pero hay otros que dicen que no. ¿Ya? Otro sector dijo, no, esto no marca nada, es una señal simplemente, porque lo que va a marcar de gran manera a un sector político como el momento real de la transición hacia la democracia es cuando sea publicada la nueva constitución. Y ahí recién va a haber un tránsito completo a la democracia porque ya no vamos a tener una constitución elaborada en dictadura. Dos miradas políticas, como siempre dice el profesor. Y vamos cerrando, entonces ahí tenemos los presidentes ordenados en orden cronológico, ¿cierto? A partir de la vuelta a la democracia y finalizada la dictadura. Don Patricio Aylwin, lo tenemos acá, ¿cierto? 90-94. Después tenemos a don Eduardo Frei, acá lo tenemos. A don Ricardo Lagos, lo tenemos aquí. Michelle Bachelet 1 y 2, Sebastián Piñera 1 y 2. Y cada uno dijo algo. Dijo, don Ricardo Lagos dijo hay que privatizar las carreteras, por ejemplo. Doña Michelle Bachelet dijo reforma tributaria. Patricio Aylwin, por supuesto, justicia en la medida de lo posible, como decía él. Eduardo Frei dijo viajemos. Siempre se le ha representado en una caricatura arriba de un avión, porque firmó muchos tratados de libre comercio por todo el mundo. Y don Sebastián Piñera, cuyo mandato termina el 11 de marzo del próximo año, arriba los corazones, que vendrán tiempos mejores. Bien, y ahí tenemos nuestra síntesis. ¿Alguna pregunta? ¿Útil para la prueba? Claro, pero la prueba fue ayer.
¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Primero de contenido, no creo. ¿Ya? No creo. No creo. ¿Alguna pregunta de contenido? No creo. Ya, no he pasado lista, no se vayan. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a... Gracias, Antonella. A fecha, profe, la prueba, la fecha, la pregunta, ¿qué viene más adelante? Bueno, lo que venga más adelante, lo que les puedo adelantar es lo siguiente, y que se lo he dicho a todos los cursos hasta el día de hoy. Lo que venga hacia adelante, cada clase, cada día que tengamos clase, yo voy a hacer clases. ¿Ya? Yo, spoiler, yo voy a hacer clases. ¿Ya? Sí o sí yo voy a hacer clases. No voy a colocar ni Avengers, ni voy a colocar Machuca, ni voy a colocar Black Widow. ¿Ya? Ni tampoco el juego del calamar. Voy a hacer clases. Por lo tanto, 2A. Nos queda una clase sobre la Constitución del 80, la clase sobre la sociedad del 90 y el tráiler del próximo año con educación ciudadana, que sería el Estado y el Estado de Derecho. ¿Ya? Si no hay nadie conectado, si nadie va a clases, yo la clase la voy a hacer igual, la voy a grabar igual, todo tal cual, todo sigue para mí normal hasta el último día y cumpliré con mi deber hasta el último segundo. ¿Ya? Ya. Para los compañeros que se unieron después, di las notas, di indicaciones sobre la prueba, di indicaciones sobre los rojos, sobre la capacidad que tenemos los profesores de colocar notas rojas. Y le indiqué a todos los compañeros que no habían hecho la prueba que fueran en este momento a hacerla. Y por favor, usen el WhatsApp y mándenle un mensaje a algún compañero y díganle, oye, el profesor hoy día te va a colocar un 2, así que anda a hacer la prueba. ¿Ya? Porque eso sí lo voy a hacer. ¿Ya? Y ya lo tuve que hacer con algunos compañeros que tenían prueba pendiente desde del segundo semestre y del primer semestre. ¿Ya? En otros cursos cuenta la leyenda que desde el año pasado. Sí, pero algunos compañeros, claro, debían pruebas desde abril. Desde abril. Y eso es mucho. Déjenme revisar acá. ¿Algo? ¿Alguna cosita que se me vaya? Ya. Próximo año alguno de ustedes podría, y con esto cierro, podría uno de ustedes eventualmente, podría estar conmigo en el electivo de historia, en educación ciudadana y en filosofía. Podría llegar a estar ahí, porque este año yo a tercero medio le impartí esas 3 asignaturas: filosofía, educación ciudadana e historia. Claro, en historia, dependiendo del electivo, es con quién uno queda. Podría quedar con otro profesor o conmigo, dependiendo del electivo de historia, porque tenemos Chile y la región latinoamericana, claro, y mundo global. ¿No? Ahora, una pregunta, sería súper bueno para mí esta pregunta. A ver, a ustedes les hicieron elegir el electivo, ¿cierto? Entre historia, artes y educación física, ¿sí? Ya. Pero ustedes al mismo tiempo se separan en TP y HC, ¿cierto? Estoy en lo correcto. Algunos van a elegir TP y otros HC, ¿cierto? Ya. Pregunta, los que ya tienen claro que eligieron HC, ¿les preguntaron si querían científico o humanista? A los que son HC o a los que van a ser HC, ¿les preguntaron si querían científico o humanista? ¿Esa pregunta? No, ya, listo. Oh, ya. Entonces le hago un pequeño spoiler. Este año, a los que eligieron humanista, yo tuve que hacerles la asignatura de filosofía política. Filosofía política. Bastante complejo. ¿Ya? Bastante complejo. ¿Ya? Ya. Eso les quería contar. No les quería arruinar las vacaciones, pero eso les quería contar. ¿Bien? No se muevan que voy a sacar la foto. No voy a asustarlos, pero claro, como el meme de Homero Simpson. Claro.
Pero puede ser que no queden conmigo, porque pueden quedar con otro profesor y el otro profesor hacía estética, ya que también es una rama de la filosofía, pero se llama estética. Muy, muy interesante. No, yo no sé si parece que el otro profesor a usted no le hace clase. Estética, que ojo, no es aprender a maquillarse. Ah, si va a administración, claro, no tiene esa elección. Elige solo el electivo. Ya, ya, súper. Bien, pasé lista, dejé todo. Si alguien se quiere quedar conmigo a conversar algún caso, ojo, no me pidan segundas oportunidades, ya lo señalé, no hay segundas oportunidades. Pero si alguien tiene alguna duda con alguna nota, se puede quedar conmigo. Bien, éxito, muchas gracias por la conexión, que les vaya súper bien. Escríbanme si tienen cualquier problema. Chao. Chao, Antonella. Que le vaya súper bien. Chao, Sayen. Igualmente, cuídese. Chao, chao, Rafael. Chao, Sofía, Maximiliano. Cuídese. Felipe, nos vemos. Yaimara. Ya, Yaimara, quédese, no se vaya. Profe, y le dejé el compo a mi hermana por si pasaba algo, llegué y no me quiere pasar. Dice que está... Dice que está muy buena la clase. Ya. Chao, que le vaya bien. Literal, ya. Quédese conmigo. Sí, todos se pueden quedar conmigo los que necesiten preguntar algo. Yo les soluciono todo. Igualmente, si voy a tomar agüita, Yasmin. Tiene 12 años y le gustó la clase. Mire, voy a anotar aquí un más, una carita feliz. Ya. Ya. Gracias, Millaray. Bien, vamos viendo aquí. Cuídese mucho. Saque a la Maura. Ya. A ver, voy a mirar aquí. Millaray no tenía nada. Pía, ¿tiene algo que decirme? Porque estoy viendo aquí los cuadritos. Pía, ¿no? No, ya. Benjamín Nicolás Cortés, ¿qué necesita? Yo vi en mis pruebas saqué 7, pero ¿en qué nota bajé? Yo quiero ver mi papá. Ya. Benjamín, voy a mirar. No se mueva de ahí. Benjamín, yo creo que su nota diferente a 7 estuvo en el primer semestre. Claro. Mire, justo se cerró la sesión, pero no se preocupe. Su nota, si usted la mira, si está mirando ahí, está en el primer semestre, debe haber tenido algo así como un 6 algo, y ahí por eso bajó. Pero no en el segundo, porque en el segundo tiene puro 7. Eso fue. ¿Ya? Ya. Ya. Oka, que le vaya bien. Alexandra, ¿tiene algo que contarme? Heidan habló aquí. Heidan, vamos a ir a mirar. ¿Ya? Pero estoy seguro que... Debe mucho ese niño, debe mucho. No, si no debe nada, estoy seguro que nada. Segundo semestre.